Dice la palabra de Dios en Génesis 35. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y muden los vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder, y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. Al proseguir el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Y murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, y esta fue llamada Alon Bacut. Y Dios apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram, y lo bendijo. Y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate, una nación y una multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Entonces Dios subió de su lado en el lugar donde había hablado con él, y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación, también derramó sobre él aceite. Y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz, y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces partió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilhá, concubina de su padre, e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel: José y Benjamín. Hijos de Bilhá, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. E hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Jacob fue a su padre Isaac en Mamre, y de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde habían residido Abraham e Isaac. Y vivió Isaac 180 años, y expiró Isaac y murió. Y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Nuestro Dios, cuán grande eres, Dios Todopoderoso, que desde hace los miles de años muestras tu fidelidad
a tu pueblo. Lo preservas, lo cuidas, lo guardas, lo sustentas. Y hoy aquí, Padre, un remanente de tu pueblo, dispuesto a escuchar tu voz. Por favor, Padre, sea tu gracia sobre nosotros. Sea tu misericordia sobre tu pueblo, que te necesita, que clama a ti y que se dispone, Padre, a escuchar y escudriñar tu palabra. Por favor, Dios, guíanos en este tiempo. Por favor, Dios, instrúyenos en este tiempo. Por favor, Dios, sé tú con nosotros en este tiempo. Te damos tantas gracias por este privilegio que es como una familia, como parte de tu pueblo, el cuerpo de Cristo Jesús. Podemos reunirnos a conocerte, a alabarte y a regocijarnos en la gracia que hemos recibido, que es en Cristo Jesús, Salvador, Señor nuestro. Es en ese nombre en el que oramos y ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Hermanos, por favor, acompáñenme tomando sus lugares. Durante las semanas pasadas, hermanos, hemos estado estudiando la vida de Jacob. Y hay algo que ha destacado en la vida de Jacob, y es su temor. Sí, hermanos, el temor de Jacob se ha ido mostrando en los capítulos anteriores. Desde el temor que tuvo a Labán, su suegro, el temor que tuvo a Esaú cuando se iba a encontrar frente a él y decidió presentar ciertas ofrendas a su hermano, hasta el temor que semana atrás estudiamos. ¿Recuerdas este temor que fue por las ciudades vecinas a las que sus 2 hijos habían engañado al pueblo de Siquem? El temor abordaba a Jacob. El temor era constante en la vida y pasajes de la historia, lo que hemos estudiado de la vida de Jacob. Pero Dios nos ha dejado ver que así como el temor de Jacob ha sido por los hombres, de la misma manera la fidelidad de Dios a pesar del hombre que había elegido, en este caso Jacob, nos deja ver que Dios a sus escogidos los toma, los trae así y los transforma, puesto que el hombre escogido de Dios no teme a las cosas terrenales, no teme a las circunstancias. El Hijo de Dios teme primeramente a su Dios antes que a la carne. ¿Por qué, hermanos, como hombres, constantemente caemos en un temor a las cosas de la carne? ¿Por qué por temor aquel empleado es capaz de mentirle a su jefe, de mentirle a un cliente, con tal de no salir la verdad que te puede perjudicar? ¿Por qué por temor un esposo o una esposa puede ocultar información con tal de mantener una vida íntegra en lugar de realmente ser totalmente transparente? ¿Por qué el temor, hermanos, puede abordarnos en nuestra vida para evitar que hablemos de nuestra fe? ¿Por qué el temor muchas veces llega en medio de los amigos, en medio de los compañeros de trabajo, y callamos de nuestra fe, en vez de darle la gloria que Él merece? El temor es en el hombre, porque el hombre, desde el momento que pecó, de los orígenes que vimos en Adán y Eva, de las primeras reacciones que manifestaron fueron el temor. Déjame recordarte, una vez que Eva y Adán han pecado, se ven desnudos, Dios les habla, temen y se esconden. El pecado genera en nosotros un temor. Pero es este temor el que nos ha hecho perder la perspectiva de quién es Dios. Y Jacob es lo que ha ido manifestando. Su temor por las cosas terrenales le ha hecho tomar malas decisiones, tomar 2 esposas y 2 concubinas, tomar malas decisiones y tener que enfrentar a su hermano por haberlo engañado. El temor al hombre genera consecuencias a nuestra vida
y a nuestra relación con Dios. En contraste, Proverbios, tú lo conoces, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, porque ese es el temor que demanda de sus hijos. El principio, hermanos, de que toda ganancia, de que todo beneficio espiritual llegue a nuestra vida, comienza primeramente por el temor. Temor a Dios, que no es solamente una gracia que Dios nos da al darnos el regalo de su Hijo, conocer quién es Dios, quién es uno, y en ese momento tener conciencia de que nuestra vida debe un temor a nuestro Dios. Es por eso, hermanos, que ese temor, el temor a Dios, es el que esta noche me gustaría que juntos estudiemos, porque mi propósito de este tiempo, el compartirles la palabra de Dios en Génesis 35, es que veamos que los hijos de Dios temen a Dios. Pero también en la vida de Jacob poder ver cómo un hijo de Dios teme a Dios realmente en la vida diaria. Que no se queden nada más en palabras de sí temo a Dios, pero ¿cómo lo demuestro? Jacob nos deja ver en capítulo 35 de Génesis cómo es ese temor. Cómo es dejar de vivir temiendo a los hombres y temer a Dios Todopoderoso. Eso va a cambiar tu manera y ese es el objetivo. Que cambie tu manera, tu cosmovisión, la manera en que tú y yo vemos la vida debe cambiar cuando sepas cómo la Biblia espera que temamos a nuestro Dios al ser llamados sus hijos. Pero también ese tiempo va a ser un tiempo de confrontarnos. Y si a través de darnos cuenta cómo el Hijo de Dios teme a Dios, te das cuenta que tú no temes a Dios, supliques misericordia. Mateo 10, versículo 28 dice, no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teme a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Es ese entonces el propósito, hermanos, que me gustaría que estudiemos en la palabra de Dios. Cómo el Hijo de Dios teme en vida a su Dios. Y esto pueda confortar nuestros corazones o confrontar nuestros corazones. Lo estudiaremos, hermanos, por aquellos que toman nota, por medio de 2 puntos. El primer punto lo vamos a dividir del versículo 1 al versículo 8 y lo titularemos, Vivir en el temor a Dios es vivir en santidad. Vivir en el temor a Dios es vivir en santidad. Nuestro segundo punto, del 9 al 15, lo llamaremos vivir en el temor a Dios te lleva a depender de Él. Vivir en el temor de Dios te lleva a depender de Él. Por lo que podemos comenzar entonces a estudiar esto en el pasaje que estamos leyendo y que leímos de manera completa. No voy a dar todo el pasaje por tiempo, por eso es que he dispuesto nada más explicar y compartir lo que es hasta el versículo 15. Pero es importante que como llevamos una cronología, recuerdes para el siguiente hermano que le toque compartir en dónde nos quedamos. La muerte de Isaac. Ok, entonces vamos a nuestro pasaje ahí estudiando el primer punto. Vivir en el temor de Dios es vivir en santidad. Comenzamos viendo que Dios busca a Jacob. Dios se acerca a Jacob y es claro con lo que le dice. Es claro con las indicaciones. 4 cosas y las ves en el versículo 1. Levántate, sube a Betel y habita allí y haz allí un altar. Es claro con la orden que Dios le está dando a Jacob. Este es el lugar, hermanos, Betel, donde ya previamente se le había aparecido a Jacob cuando él huía porque temía de Esaú al robarle la primogenitura y la bendición. Su madre le dice, huye, vete con mi familia. Su padre le dice, ve por una mujer a la tierra de tu madre.
Así que va huyendo de su hermano. Así que ahora Dios, de manera intencional, le ordena: levántate, sube a Betel, habita allí y haz allí un altar. Esto es lo que hemos visto entonces, que después de más de 20 años fuera de Betel, fuera de la ciudad, como lo sabemos, porque trabajó 14 años por 2 mujeres, más 6 por salario, ya más de 20 años, Dios se muestra y se manifiesta y dice: vámonos de vuelta. Cumple tu promesa que me habías hecho. En el capítulo 28 lo le estudiamos. Así que entonces, aunque tal vez Jacob tenía otros planes, porque no vemos en capítulos anteriores una intención de volver, Jacob pone en marcha la voluntad de Dios. Había andado entre pueblos paganos. Es más, de los pueblos paganos había tomado siervos. Y esos siervos paganos le habían traído costumbres, rituales, sacrificios, dioses ajenos al Dios vivo. Si te das cuenta, Jacob es contundente con lo que él hace. Porque lo que vimos y leímos en el versículo número 2, vemos que hay una influencia tal en los de su casa, es decir, adentro, que Jacob es contundente con lo que les dice a los de su casa. Les pide 3 cosas: quítense los dioses, purifíquense y muden sus ropas, sus vestiduras. Esto habla de la intención de Jacob en su corazón al volver. Esto habla de cuál es el propósito. Pero hermanos, ¿por qué se los dice a los de su casa? Por eso, porque ya estaban llenos, ya estaban acostumbrados con las ciudades paganas. Ya era común el adquirir dioses de los diferentes pueblos por donde iban circulando. Ya era común vestirse como los demás. Ya era común hablar, comportarse, los rituales, aún cosas abominables a Dios. Es fácil adaptarse a la cultura. Es tan fácil como que hoy sabemos cómo se llama la canción de moda. Es tan fácil que un ritmo se nos pegue en la cabeza. Es tan fácil adaptarnos en cómo nos vestimos. Por lo que Jacob sabe que si va a volver a Dios, si va a obedecer a lo que Él le ha dicho, él no puede volver así como está. No puede, lo que dice en el versículo 3, levantarse e ir a Betel sin antes, donde está, purificarse. Es claro con la acción que les demanda. Les dice: levántense y hagan todo esto, porque vamos a Betel. El nombre de Betel, antes de llamarse Betel, lo tenemos en el versículo 6, es luz. Vamos a luz. Dios es perfectamente soberano, ¿lo puedes ver? Les dice: vuelve a luz. Algo como lo que nosotros estamos ahora en nuestra vida haciendo. Dejando atrás de esta carne tanto que nos agobia y nos aqueja y que adquirimos en medio de nuestro exilio. Pero ahora vamos a luz, a nuestra tierra, a nuestro Dios. No nos podemos presentar con las mismas vestiduras, con los mismos dioses extranjeros, como dice el versículo 2. Tenemos que purificarnos. Entonces Jacob teme a Dios y sabe que no puede irse y levantarse e ir así como está. Por lo que entonces debe ordenar a su casa, ordenar él mismo su vida y ir entonces. En el versículo 3 es claro que la respuesta es inmediata. Porque una vez que les explica: levantémonos, subámonos a Betel y allí haré un altar a Dios, el que ha estado conmigo a pesar de lo que le ha hecho y a pesar de la angustia que he pasado. Dios ha estado ahí y se ha manifestado como un Dios fiel.
La respuesta de los de su casa es clara: obediencia. Ellos no argumentan, el pasaje no nos deja ver, y si Dios quisiera nos lo hubiera puesto ahí. No hay un argumento de por qué es que estamos cómodos. Mira, ya tenemos todo, no nos hace falta nada. El trabajo es bueno, la comida es buena. La acción que vemos en el versículo 4 es entregar. Entregar a Jacob los dioses extranjeros que tenían en su poder, quitarse lo que aparenta ser como pueblos paganos, los pendientes entre la nariz y en las orejas. Es una acción que manifiesta la obediencia a la voz de Dios. La santidad, el temor a Dios se manifiesta en una santidad en el momento en que remueves lo que antes te identificaba. Si antes de estar en Cristo te identificaba algo que te hace relación con el mundo, debes dejarlo. Porque es un peligro muy grande seguir por la vida diciéndonos cristianos, pero amando las cosas de este mundo. Vivir en temor es vivir en santidad, despojarse de lo que nos identifica, vivir una vida transformada. ¿Es esto una palabra teológica, santidad, que solamente es para aquellos que estudian en un seminario o tienen altos grados de estudio? No, santidad es para todo hijo de Dios. Si tú y yo nos llamamos santos y somos llamados santos al ser hijos de Dios, esta palabra es para nosotros. No nos acostumbremos a la vida de este mundo. Por eso, hermanos, tanto lo bueno como lo malo que nos ocurre en este lugar es para nuestro bien, porque sirve para que no perdamos que nuestro lugar de vivir, nuestro lugar de habitar, no es aquí. Es para que volteemos a Dios y anhelemos su venida y anhelemos estar con Él. Es entonces por lo cual la casa de Jacob entrega todo eso. Jacob lo toma y lo guarda y lo deja y lo esconde. Es vivir en santidad, despojarse de todo lo que nos identifica a este mundo. Me gustaría, hermanos, profundizar un poquito más en las acciones que el pueblo hizo, porque estamos meditando que el que teme a Dios vive en santidad. 3 cosas: quítense los dioses extranjeros. ¿Qué es esto? Quitar los dioses extranjeros. Era común en el tiempo de acá de los patriarcas, que al ser ellos unas personas que iban de tierra en tierra buscando las mejores cosechas también para su ganado, que llegaran a ciudades de territorios paganos y para entablar una relación, pues tomo algo tuyo, tomo algo que a ti te gusta, un poco para hacer esa armonía. Quitar los dioses extranjeros es arrancar, es tomarlo de su lugar de posición y moverlo. Ya no más, porque si el Dios Todopoderoso es el Dios de tu corazón, no puede compartir el Dios Todopoderoso con dioses extranjeros tu vida. Quitar todo Dios extranjero es como dice Mateo 6:24, nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Quitar los dioses extranjeros es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Cuando uno se levanta en las mañanas, vienen pensamientos que constantemente son de lo que más estamos ahí pensando en el día, ya sea el trabajo, la familia, algunos gastos, los hijos, ya sea algún pendiente que dejamos la noche anterior, ya sea un propósito o una meta que tenemos y tenemos que alcanzar y queremos buscar. Eso habla mucho de lo que son nuestros dioses. Si antes de comenzar tu día no puedes ir a Dios,
al Dios Todopoderoso, a descansar todo tu pesar delante de su trono. Y tomas eso como ahora yo voy a resolverlo y quiero lograr eso y voy a hacer lo que sea necesario. Habla mucho de que probablemente en nuestro corazón hay dioses extranjeros. Eso es entonces, la acción es remover, que no quede residuo de un Dios extranjero en nuestro corazón. La segunda palabra que Dios les dice, que Jacob les dice, a los de su casa es purifíquense. Purifíquense. ¿Qué es esta purificación de la que Jacob les ordena? Recordemos, hermanos, que el primer oyente de este pasaje fue el pueblo de Israel. Antes de entrar a la tierra prometida, ellos recibieron esta palabra. Y la palabra purifíquense era común entre lo que ellos acostumbraban en su vocabulario regular. Es particularmente para una enfermedad llamada lepra. La lepra era una enfermedad en el tiempo de Israel que trajo un impacto demasiado fuerte. Era un daño en la piel que se manifestaba como por erupciones o llagas en la piel que iban empeorando con el paso del tiempo, que llegaban a un punto en el cual desfiguraba de tanta llaga el cuerpo y la cara. Era una enfermedad que perdía toda sensibilidad al tacto. Así que una persona con lepra podía estar tocando algo o quemándose o cortando y no sentía. Era una enfermedad que en Levítico 13 Dios condenó. Una enfermedad que Dios habló de esta enfermedad particularmente para el pueblo de Israel, porque la persona que era detectada con lepra tenía que ser aislada, su ropa quemada y él puesto en una posición muy complicada. Acompáñenme en Levítico 13 y déjenme decir cómo era identificado un leproso en el tiempo. Levítico capítulo 13, versículo 45 y 46 dice: en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará: ¡inmundo! ¡Inmundo! Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo, vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Hacer esto tenía evidentemente un objetivo de evitar el contagio entre el pueblo. Pero Dios particularmente en el pueblo de Israel utilizó esta enfermedad en un sentido espiritual. La trabajó durante el tiempo de Israel para inculcarles por cosas vívidas que Dios es un Dios puro, que anhela la santidad. Destacaba la limpieza que necesitaba el pueblo de Dios manifestar a Él. Para eso era la lepra. En el capítulo 14 de ahí mismo de Levítico, Dios dio instrucciones claras a Moisés para cómo identificar a alguien que había sido purificado. Cómo alguien podía ser declarado puro de la enfermedad de la lepra. En el versículo 2 dice: esta será la ley del leproso en los días de su purificación. Será llevado al sacerdote, y hay una serie de cosas para hacer para limpiar a un leproso, para declarar puro a un leproso. Les pongo un resumen de esto. Se necesitaban 2 pájaros, se necesitaba madera de acero, se necesitaba escarlata, agua e hisopo. Se degollaba a un pájaro, se ponía en la madera de cedro, se caía la sangre junto con el agua, se hacía una mezcla con los demás ingredientes y con la otra ave, esa ave junto con el hisopo era declarado purificado, tenía que hacerlo 7 veces. Y una vez que esa mezcla de sangre de la primera ave y los demás instrumentos era puesto sobre la segunda ave viva y sobre la persona leprosa, tenía que ser apartada 7 días
en su casa, en total soledad. Después de esos 7 días volvía. El sacerdote lo revisaba desde la punta de su cabello hasta la planta de sus pies. No podía tener más residuo de lepra. Si ese sacrificio que había hecho, Dios lo había aceptado y era declarado puro, entonces se tenía que hacer una expiación, un sacrificio de un cordero para pagar la culpa del pecado. Porque generalmente la lepra era consecuencia de algún pecado. Es esta la purificación de la que estamos hablando. Es una purificación de esa infección que toda la humanidad desde el momento en que nace tiene. Pecado. Es esa infección que llega al corazón y no sale. No sale con buenas intenciones, no sale con me voy a proponer, ya no hacer esto, esta vez prometo que ya no voy a hacer lo otro. La purificación es solamente por medio de un sacrificio. Y ese sacrificio es Cristo. Y solamente por la gracia de Cristo, al ser degollado, la sangre como método de limpieza y puesta sobre ti, sobre mí, somos llevados ante Dios. Y solamente es el único sacrificio que es acepto para ser declarados puros. Esta infección llamada pecado, hermanos, lo conocemos de manera práctica como los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Es entonces que solamente por la pura gracia de Dios es que tú y yo podemos ser purificados. Es solamente por ese sacrificio hecho en la cruz a cobro o a pago de nuestro propio pecado. Es que tú y yo somos declarados puros. Y es solo así que tú y yo podemos vivir en santidad. Es entonces la clase de enfermedad, hermanos, que el salmista en el Salmo 51, por favor acompáñenme con sus Biblias, Salmo 51, salmos que conocemos, que aún lloramos y oramos con estos salmos. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado. Acompáñame al versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es solamente, hermanos, esta purificación la que a ti y a mí nos hace aceptos delante de Dios. La tercera palabra, hermanos, que les quiero compartir, que Jacob les dijo después de decirles, quiten sus dioses, purifíquense, muden los vestidos. No podemos llegar a Dios con nuestros mismos planes, propósitos y metas que teníamos cuando estábamos en Cristo. No podemos llegar con el deseo de éxito en este mundo, de lograr convertirnos en lo que siempre soñamos delante de Dios. Porque Romanos 12, 1 y 2 dice, y por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional, viene de nuestro razonamiento. Y no nos adaptemos a este mundo, transformémonos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Mudar los vestidos implicaba quitarlo, lo que te identifica,
lo que puedes decir al ver a alguien a simple vista habla mucho de quién es. Mudar los vestidos es quitar todo aquello que caracteriza nuestra anterior manera de vivir. Por lo que entonces, hermanos, vivir en el temor a Dios es vivir en santidad. Y esto implica dejar atrás todo Dios extranjero, purificarnos y mudar nuestra mente. Es entonces, hermanos, que en el versículo 5 y 6 se disponen a ir entonces al viaje. Toman sus cosas y vamos a Betel, allá donde Dios nos ordenó que fuéramos. Y es lo que hacen en el versículo 5, van en el viaje y de pronto Dios misericordiosamente, el Todopoderoso, pone un terror en las ciudades por donde van pasando. Versículo 30 del capítulo anterior, Jacob temía por los pueblos de alrededor derivado a lo que sus hijos habían hecho con Siquem. Decía, vamos a ser destruidos, yo y mi casa. Pero no consideraba quién es Dios. Y en el versículo 5, un terror llega a los pueblos por donde van pasando y llegan sin ningún tipo de problema, manifestando Dios su fidelidad. Y es entonces que en el versículo 6 llegan a Luz, llegan al lugar prometido y vivir en santidad se manifiesta en obediencia. El versículo 7 hace lo que dijo, edifica el altar a Dios, levanta ahí y lo llama el Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano, dice el versículo 7. El temor a Dios produce santidad que se manifiesta en obediencia. Y es entonces cuando solo así Dios acepta nuestra vida en total dependencia a Él. Al concluir este punto, hermanos, tenemos el versículo 8. Y Dios es perfecto en poner versículos cuando parece que no caben. Porque aparece una muerte. Aparece la muerte de Débora, nodriza de Rebeca. Hermanos, es interesante que esto le dolió a Jacob porque donde fue sepultado le llamaron Alon Bakut, que quiere decir encina del llanto. Estas son las aflicciones en medio de nuestra santificación. Qué interesante que cuando Jacob se dispone a voltear a Dios, obedecer a Dios, llega este tipo de situaciones. Situaciones de enfermedad, de pérdida o de dolor por seres queridos llegan en el momento cuando uno dispone en su corazón seguir a Dios. Esto no es casualidad, porque aún la aflicción fortalece nuestra vida y nos crea una conciencia de que no somos nada, de que tenemos que depender más de Él, voltearla a verle y buscarle día y noche, aún en medio de la aflicción. Es entonces que aún las circunstancias que a veces aquejan, en medio de lo que hoy tú y yo tal vez estemos viviendo, son un llamado a que dependamos de Él y no nos perdamos en medio de las situaciones que nos duelen. Con esto, hermanos, podemos pasar al punto número 2. El versículo 9 al 15 habla de vivir en el temor a Dios, te lleva a que dependas de Él. Dios se le aparece nuevamente a Jacob y esta vez no le da una orden, no le da un mandato, esta vez lo bendice según el versículo 9. Él lo bendice, Dios bendice a Jacob, es lo que dice. Y Él, que es grande e infinito en misericordia, nos permite ver en estos 3 versículos que iremos a leer, ¿quién es Dios? Resume en 3 versículos la grandeza, el honor, la gloria, la majestad de Dios. En estos 3 versículos veremos quién es Dios y que Dios no cambia a pesar de lo que tú y yo creamos o digamos.
Porque en el versículo 10 se acerca y le dice, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. Ahí en el versículo 10 es algo que ya habíamos escuchado. Es algo que cuando había Jacob luchado con Dios en el capítulo 32, le cambió el nombre y lo estudiamos. Le dijo que ahora se llamaría Israel. Pero esto tenía una implicación desde el nombre, desde el significado del nombre. Jacob, como sabes, significa el que toma por el talón. Pero ahora Israel es el que lucha con Dios. O también se puede interpretar como Dios lucha. El que lucha con Dios, haciendo muy probablemente referencia a lo que estudiamos, la batalla que tuvo Jacob. Y que al final Dios lastima a Jacob y ahí mismo le dice que le cambie el nombre. Pero en el versículo 11 nos muestra el significado de Dios lucha, al decir quién es ese Dios que lucha con Jacob. Versículo 11. Yo soy el Dios todopoderoso. Probablemente conoces este nombre de Dios, El Shaddai, el omnipotente, el todopoderoso. Es este Dios el que se manifestó a Abraham en el capítulo 12 cuando le dijo, yo soy el Dios. Ahí usó la misma palabra, todopoderoso. Es este el Dios, hermanos, que se está presentando y le está recordando a Jacob quién es Él, porque todas las promesas se cumplen en Dios, no en nosotros. Es porque quién es Dios que podemos confiar que un día estaremos delante de Él en gloria. Amén. Es porque quién es Dios que sabemos que lo que Él ha prometido algún día, que estaremos en su presencia, exaltándole, cantándole como habla Apocalipsis, será realidad. Es porque quién es Dios, que cada una de las palabras en este libro son verdad. Porque Dios es el Todopoderoso. Y es lo que dijo Job en su libro, en Job 37:23, se los leo. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Dios había manifestado este atributo de Dios de ser todopoderoso al haberlo librado de un sinfín de cosas a Jacob, aún de su propio pecado, aún de su propia destrucción. Dios había librado con su poder a Jacob. El Dios todopoderoso lo había guardado. ¿Quién es este Dios poderoso? Es aquel que hace que todas las cosas ocurran. ¿Quién es este Dios todopoderoso? Aquel que todo lo manda y todo lo que manda se cumple. Aquel, hermanos, que tiene el suficiente poder para hacer realidad cada designio de su voluntad. Es este Dios, el Todopoderoso, que es suficiente en poder para salvarnos. El Dios Todopoderoso es el que se presenta delante de Jacob y le recuerda la promesa que ha mantenido, que no ha dejado y que va a preservar en la vida de Jacob. Dice el versículo 11, sé fecundo, multiplícate, una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Él, Dios Todopoderoso, viene a confirmar lo que ya había dicho Abraham, que había confirmado Isaac y ahora lo confirma en Jacob. Porque si Dios ha prometido algo en su palabra, Él lo va a cumplir. Él va a cumplir aún el juicio sobre el pecado. Él va a cumplir cada una de las cosas que están prometidas en este libro. Porque entonces Dios es fiel a sus promesas y es en lo que podemos confiar. En el versículo 13, de una manera increíble, hermanos. No sé si puedes
puedes sorprenderte al ver que Dios subió de su lado. O sea, Dios estaba con Jacob diciéndole estas palabras: yo soy el Todopoderoso, y lo que prometí a Abraham, a Isaac, y ahora lo prometo a ti, lo cumpliré. Este es Dios. Dios no está como en las palabras de aquellos que dicen es un diosito, es alguien que está lejos de mí, es alguien que nada más nos creó y ahí nos dejó. No, es el Dios todopoderoso, el omnipotente, el que fue capaz de enviar a su Hijo y vencer la muerte, su Hijo, en la cruz. Es hermanos, el Dios todopoderoso que se nos presenta aquí. Cuando uno puede ser maravillado por quién es Dios y quiénes somos nosotros tan insignificantes. La respuesta de un corazón que ha sido transformado es lo que hace Jacob en el versículo 14. Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite. Esto produce una dependencia, hermanos. Esto produce una adoración. Cuando uno realmente es maravillado por quién es Dios, no puede dejar a un lado ese gran tesoro. Porque este es Dios. El Dios que hoy se revela a nosotros y se nos manifiesta en su palabra. Es el Dios que por amor a su pueblo entregó a su Hijo. Es el Dios, hermanos, que es cercano a su pueblo. Y entonces, como podemos ver aquí, la respuesta es una dependencia. Derrama sobre él una libación y también derrama aceite. Esto en señal de agradecimiento. Siempre que se levanta un pilar como los que hemos leído y los que están en capítulos adelante, es una manifestación de que aquí hubo algo sorprendente, que aquí ocurrió algún acontecimiento importante en la vida del hombre. Y Jacob hace eso. Pone un pilar, derrama estos dos símbolos de aceite y una libación en muestra de total agradecimiento y entrega y devoción a Dios. Es por eso, hermanos, porque solamente por quién es Dios, que nosotros podemos confiar en quiénes somos nosotros en Cristo. La vida entonces de alguien que vive en temor a Dios no puede ser igual. No puede ser igual a alguien que no teme a Dios. No nos podemos sentir identificados con quien no teme a Dios, porque no somos del mismo Padre, porque no somos del mismo Salvador. Quien realmente tiene a Dios en lo alto, ha volcado su vida a Dios. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna mi vida? Eso es una pregunta que nos debemos estar haciendo constantemente. ¿Dónde en medio de la tentación, cuando algo se presenta que llama al deseo de mi carne, en dónde pongo mis ojos? ¿En quién dependo? Cuando hay eso que sabe que puede lograr llevar mi corazón hacia allá, en ese momento, en esos tiempos, en los tiempos de prueba, en los tiempos de aflicción, es un buen indicador en quién o en dónde está mi dependencia. Porque el amor al dinero, hermanos, la inmoralidad física, el éxito profesional, la vida fácil, hoy se ofrece en una bandeja que por fuera parece de plata, pero por dentro está manchada de escoria. Porque solamente el pecado te muestra la cara bonita, pero atrás hay un sinfín de dolor, hay un sinfín de quebranto. Es entonces, hermanos, que la dependencia a Él se manifiesta en la vida diaria.
en donde tú te derramas, te entregas a Él. Por lo que entonces, hermanos, podemos terminar este tiempo con lo que ocurre y lo que leímos en el resto de los versículos. 3 muertes. No sé si te diste cuenta. Muere Débora la nodriza, muere Raquel su esposa y muere Isaac su padre. Es interesante, hermanos, que en un solo capítulo nos manifieste 3 muertes. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios en su soberano nos dejó estas 3 muertes tan consecutivas, hablando del temor de Dios? Es importante, hermanos, que recordemos que la vida es una neblina, que hoy está y mañana se esfuma, que no sabes mañana qué depara nuestro destino, porque Dios tiene el control de su mano cada uno de nuestras vidas. Y en este caso podemos ver cómo Jacob, en medio de una situación hermosa, también enfrenta circunstancias adversas. En medio de un proceso de santificar su vida, de depender de Él, vienen situaciones que pueden tambalear a una persona. No es casualidad, hermano, las situaciones que hoy estamos enfrentando, las pruebas, pueden ser algo que te guíen a tu Dios, pero esa misma prueba se puede convertir en una tentación que a tu carne la llame y la lleve a entregarse a los deseos de la carne. Es entonces, hermanos, que les animo a aquellos que como hermanos nos llamamos a vivir en el temor a Dios, a vivir en el temor de Dios, santificándonos cada día con lo que hacemos, quitando los dioses, purificándonos, mudándonos de nuestro viejo vestido, y que vivamos dependiendo cada día de nuestra vida de quién es Él, no de quiénes somos nosotros. Y si tú, amigo, no consideras a Dios, temer a Dios te parece tal vez algo incoherente, o tal vez no lo habías considerado, te llamo primeramente a que veas que este Dios es el mismo Dios que un día juzgará el pecado que mora en todos nosotros. Es el mismo Dios, el Dios todopoderoso, el que traerá el juicio sobre el pecado que mora en cada uno de nosotros. Pero ese es el mismo Dios que en amor, sí en amor, entregó con poder a su Hijo Jesús, para que solamente fuera ese sacrificio, ese derramamiento de sangre, ese sacrificio acepto fuera el único delante de Dios. Si no lo consideras en tu vida, si ya lo has escuchado y te parece repetitivo, te llamo a que lo consideres y pidas misericordia, porque lo conoces ahora, y si decides no hacerle caso, estás desechando la bendición de Dios y tomando tu voluntad, y ese es el pecado que Dios va a juzgar al castigar a todo aquel y enviarlo al fuego, al lago eterno. ¿Quién es Dios para ti entonces? Esa es la pregunta que podemos concluir. Demos gracias a nuestro Dios por la vida de Jacob y por lo que nos permite aprender a través de su temor a Él. Acompáñenme inclinando sus rostros. Oh gran Dios todopoderoso, bendito sea tu nombre, grande eres. Nada se escapa de tu soberana voluntad. Tú eres el Dios que aquello que determina lo hace, que nadie te puede reprochar por qué lo haces. Tú eres el Dios que no cambia, que es fiel a pesar de nuestra incredulidad, que es fiel a pesar de nuestro pecado. ¡Cuán grande Dios! Te damos tantas gracias, Padre, porque nos permites ver en un texto tu grandeza. Nos permites ver, Padre, también
nuestra vida y nos confrontas por medio de tu Espíritu para hacernos pensar cómo estamos viviendo. ¿Realmente estamos entregando nuestra vida a ti? Realmente hemos quitado los dioses, hemos purificado nuestro corazón y hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y concédenos esa fe para creer que solamente es por Cristo Jesús el único camino para poder deleitarnos y vivir en temor a ti. Sea, Padre, tu gracia con todos nosotros, sea tu misericordia cada día de nuestra vida, y danos este privilegio hasta que tú nos tomes y nos lleves a tu trono de vivir en temor a ti. Todo en los méritos, en la obra, en la gracia de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.